día. Hoy les venimos a hablar de los principales fundamentos de las finanzas internacionales en el país de Francia. Les presento a mi grupo: Angie Xiomara Hoyos, Sebastián Velarde Paz, Jason Morales Rivera y mi persona, Victoria Mortegui Jaramillo. Producto Interno Bruto es el valor o la magnitud macroeconómica de todos los bienes y servicios producidos en un país. En Francia, podemos encontrar que los últimos 3 años ha crecido el porcentaje en comparación de los anteriores, pues después de pasar de un 0% ha llegado a estar en 2.3% en el 2017, con una suma de alrededor de 2.591.000.000 ha llegado a estar en los más altos. Y en el 2019, alcanzando una suma de 2.708.000.000, llega a estar en 1.3%. Pero no todo esto es tan bueno, pues Francia tiene una deuda externa del 98.1% de todo su Producto Interno Bruto, lo que nos deja en endeudamiento alrededor de 2.664.000.000. Si hallamos el valor per cápita, más explicadamente por cabeza, una frase adaptada del latín, que encontramos teniendo todo el Producto Interno Bruto y dividiéndolo entre los números de habitantes, podemos saber que el per cápita de cada habitante es de 40.411.000, con un endeudamiento de 39.643.000, lo que nos deja el conocimiento de que Francia es uno de los países con los habitantes más endeudados del mundo. Bueno, a mí me corresponde hablar de la inflación o el IPC. Por un lado tenemos el IPC, que es el que selecciona una sola cesta de consumo y evalúa o analiza la subida de sus precios. Por otro lado tenemos la inflación, que es la que abarca toda una economía y estudia la subida de sus precios también. Esa es la diferencia que encontramos entre estas dos, que mientras que una se centra en un solo cesto de consumo, la inflación se encarga de estudiar o de analizar la economía completa de todo un país. El día de hoy yo voy a hablar sobre la inflación de Francia en 3 periodos: 2017, 2018 y 2019. Bueno, como podemos observar en las gráficas, para el año 2017, Francia tuvo una inflación del 1,03%, para el 2018 tiene una inflación del 1,85% y para el 2019 un 1,11%. Esto quiere decir que en el 2018 ese ha sido el año en el que más inflación ha tenido el país, y lo que quiere decir también que ha disminuido el poder adquisitivo de la moneda del país. Es decir, la unidad monetaria permite comprar menos bienes y servicios comparados a los otros años, como el 2017 y el 2019, años en los que el país ha presentado una inflación más baja. La tasa de desempleo de Francia llega a un nivel más bajo en 11 años. París, 13 de febrero. Un total de 2,4 millones de franceses estaban registrados como desempleados en el cuarto trimestre de 2019, cuando la tasa de desempleo era de 8,1%, una caída récord desde fines de 2008, de acuerdo con datos oficiales publicados hoy. En su información trimestral, el Instituto Nacional de Estadísticas, INSEE, dijo que el número de desempleados en Francia, incluyendo a los departamentos de ultramar, a excepción de Mayotte, bajó en un 85.000,0.4 puntos porcentuales intertrimestral. La tasa de desempleo de la población entre los 25 y 49 años de edad disminuyó en un 0,5 puntos porcentuales intertrimestrales, y de personas de 50 o más también cayó en un 0,5 puntos porcentuales. La tasa de desempleo aumentó en
0,7 puntos porcentuales entre menores a los 25 años de edad. Primero vamos a ver qué es una balanza de pagos. En sí, la balanza de pagos, o más conocida como balanza de pagos internacionales, o por sus siglas BOP, es el registro de todas las transacciones económicas entre los residentes de un país y del resto del mundo, en un periodo de tiempo particular, exactamente. A nosotros nos ha tocado particularmente el país de Francia, entonces vamos a hablar sobre las balanzas de pagos del país de Francia. Voy a tomar como referencia las balanzas de pago entre un mes que no estamos en, digamos, en esta cuarentena, en este confinamiento, a un mes en que sí lo estamos. Entonces vamos a tomar enero del 2020 a revisar esa balanza de pagos en la cual se nota un deterioro del saldo en la cuenta corriente debido al déficit de los bienes no energéticos. Eso es en enero del 2020. Entonces esta balanza de pago lo que hace es notificarnos esto. Básicamente ese déficit o esa balanza de pagos se basa en millones de euros, debido a que se trata de un país tan grande como lo es Francia, que maneja el euro, y es un país que pues maneja de millones de euros. Entonces el déficit de la cuenta corriente se situó en casi 2.800 millones de euros. Básicamente después de ese déficit 0.300 millones del mes anterior, que sería diciembre del 2019, se nota el deterioro principalmente en saldos de bienes no energéticos. ¿Qué pasa? El superávit de los servicios pues mejoró 0.8 billones a 2.4 billones de euros. En la cuenta financiera, el saldo de las inversiones directas está cerca del equilibrio, mientras las inversiones de cartera registran netas del capital compensadas por las entradas netas de préstamos y más préstamos. Bueno, básicamente aquí en pantalla estaría colocando la balanza de pagos de Francia del mes de enero del 2020. Entonces, ¿qué se hace? En esta balanza podemos observar cómo se ven las cuentas corrientes, los bienes, los servicios, y cómo en cada una no se habla de años, pero digamos ese déficit que ha tenido. Entonces se habla en millones de euros, desde todos los millones de euros que se manejen en las cuentas corrientes y en las cuentas financieras se manejan y se registran en esta balanza de pagos. Bueno, vamos a la balanza de pagos del mes de marzo del 2020, un mes en la cual nos encontramos en confinamiento y en la balanza de pagos registramos esa crisis de salud que en gran medida degrada esas transacciones actuales del primer trimestre del 2020, porque pues este mes que tomamos como confinamiento es marzo del 2020, un mes casi de donde los países comienzan a registrar sus decadencias o sus déficits debido a esta crisis sanitaria que es por la enfermedad o el virus del COVID-19. ¿Qué sucede? En marzo, digamos, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios cayeron totalmente, alrededor de un 20% debido a la crisis sanitaria y económica. Entonces, ese efecto neto en el déficit de bienes en particular es gracias a las facturas de energía o lo que son servicios, pero un deterioro del excedente de servicios, principalmente debido al impacto de los viajes, de la entrada y salida del turismo, de la entrada y salida de exportación e importación. Entonces, todo esto durante el primer trimestre del 2020, el déficit de esa cuenta corriente aumenta considerablemente a 10.100 millones de euros. Entonces, ¿qué sucede? Ese deterioro, en comparación al trimestre anterior, es algo que está creciendo a la vez, es un deterioro que está creciendo, un déficit, porque pues aún nos encontramos en meses de confinamiento, pues al día de hoy. Entonces, ese saldo de ingresos es muy reducido, tiene un gran déficit. Entonces, digamos, acá nos dan un gráfico de bienes y servicios, que lo voy a estar proyectando en estos momentos, y también nos dan un gráfico de transacciones corrientes y PIB. Entonces, también lo proyectan en estos momentos para que lo vean. Ahí nos hablan del mes de 2019, del año pasado,
el primer trimestre del año pasado, y la diferencia entre varios países de Europa y Reino Unido que han tenido un gran déficit debido a esto. También nos hablan de, pues muestro aquí el déficit. Tenemos la tabla, en estos momentos tenemos tabla de el balance de pago, la balanza de pago de Francia del mes de marzo, en donde se registran, digamos, también años anteriores, pero con comparación con trimestres y su déficit en comparación al de este año o el de este mes. Gracias. El Banque de France es el Banco Central de Francia. Básicamente se encuentra supeditado por el Banco Central Europeo y su principal responsabilidad es definir la política del tipo de interés del sistema de bancos centrales europeos. Entonces, pues de lógica, su oficina central, perdón, se encuentra en París. El tipo de interés que maneja el Banco Central Europeo es un tipo de interés de refinanciación. ¿En qué consiste esto? En que todos los bancos que tengan un préstamo con el Banco Central Europeo tienen que dar una cuota por si en algún momento tienen una restricción de liquidez. De esta manera, podemos encontrar créditos como los lumbardos. ¿En qué consiste un crédito lumbardo? Bueno, yo tengo un crédito, pero devuelvo un título de valor. También encontramos los títulos o los intereses marginales de permanencia, en donde tengo que acomodarme a los valores del eurosistema. Por ejemplo, en los mercados secundarios o mercados de valores. No puedo ir en contra de las normas o los valores que ya tenga el eurosistema. De esta manera, no puedo tener un préstamo y exigir por un préstamo y más de lo que exige el eurosistema. Esto permite que las entidades crediticias puedan llegar a una liquidez más fácil y más rápida. Como sabemos, el Banco Central de Francia es el Banco de Francia, pero este no es el que se encarga de manejar las tasas de interés, pues todos los países que manejen el sistema monetario del euro pertenecen al eurosistema y este los maneja el Banco Central de Europa. ¿Cómo se organizan? Pues se reúnen todos los gobernadores de los bancos centrales de los países que manejen este sistema monetario, más los directivos del Banco de Europa, llegando así a un acuerdo de cómo son las tasas de interés que van a implementar y cómo van a hacer para mantener estable el precio del euro. Bueno, y tenemos que los intereses a largo plazo del 2017 en Francia son del 0,72%. Son bonos del gobierno a 10 años en el área económica internacional. Por otra parte tenemos los descuentos, que encontramos dos tipos de descuentos a largo y a corto plazo. Los descuentos a largo plazo van hasta los 10 años y los descuentos a corto van hasta los 3 meses. ¿Qué son esos descuentos financieros? ¿Qué son esos descuentos? Son préstamos otorgados por algunos intermediarios financieros a otros agentes del mercado del dinero. El sistema bancario francés está muy desarrollado, por lo que te resulta muy fácil operar con estas entidades cuando estés allí. Los bancos principales de este país son el BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne. Importante de Francia es la Euronext París, antes llamada Bolsa de Francia, pero por una combinación que se hizo en el 2000 entre la Bolsa de Nueva York y la Euronext creada en Ámsterdam, se empezó a llamar Euronext París. Se ha ubicado en diferentes partes geográficas de Francia, siempre en París, pero, por ejemplo, cerca del Palacio Real. Como dato curioso, para ser un accionista de la Bolsa de Francia, es necesario ser ciudadano francés y además estar nominado por los corredores del país.
les voy a hablar del principal indicador de esta bolsa de valores. El principal indicador de esta bolsa de valores es el CAC 40, que básicamente se trata de que toma nombre de un sistema de automatización de la bolsa de París. La bolsa de París, básicamente, este es el índice bursátil francés. Entonces este CAC 40 es el más conocido, y ahí le viene el CAC Next 20, el Min 60 y el Small. Básicamente este CAC 40 es una referencia al Euronext de París.